Bonjour, chers étudiants et chères étudiantes. En el video pasado estuvimos trabajando con el passé composé plus les verbes de mouvement. Hoy vamos a ver un último video, una última etapa que tiene que ver con la presentación del passé composé. Pero ahora ya vamos a salir de aquellos verbos que son de movimiento y vamos a pasar a aquellos verbos que ustedes bien conocen que denominamos verbos pronominales, verbos pronominaux. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquellos verbos que son pronominales, como por ejemplo el verbo s'appeler, como cuando yo digo je m'appelle, el verbo s'habiller, como cuando yo digo je m'habille, tu t'habilles, il s'habille, elle s'habille. Cuando yo los quiero conjugar en pasado, este grupo de verbos no van a admitir tampoco ser usados con el verbo avoir como auxiliar, sino que van a exigir el uso de être como auxiliar. Entonces, en este sentido, podemos decir que es una particularidad más del passé composé, sí, totalmente. Pero llegados a este punto, digamos que no hay ningún cambio, no vamos a ver ningún cambio que aparezca a nivel de la conjugación, a nivel del armado de la frase en el sentido de qué verbo hay que usar, de qué manera y de qué forma. Lo único que hay que tener en cuenta es una característica particular que hace que los verbos pronominales sean llamados como tales. Entonces, pongamos un ejemplo muy sencillo de un verbo pronominal conjugado en presente. Por ejemplo, je me lave, me lavo. Esto está en presente. Este verbo cuyo infinitivo es se laver, lavarse, se laver, este es el infinitivo. Este verbo pronominal que me va a exigir utilizar el verbo être. Si ustedes se acuerdan, los verbos pronominales son aquellos verbos que indican que la acción salió desde uno mismo hacia uno mismo. Entonces, acá la frase está incompleta, no hemos puesto más nada, pero yo podría decir, je me lave les mains, yo me lavo las manos. Esto quiere decir que la acción sale de mí mismo y tiene consecuencias en mí mismo. Soy yo mismo quien se lava las manos. No viene alguien desde afuera a lavármelas, ni yo se las estoy lavando a alguien. Solo soy yo quien tiene la acción sobre sí mismo. Eso hace que llamemos que sean verbos pronominales. Para pasar esta frase a pasado, vamos a respetar je, vamos a respetar el me, porque soy yo me lavo, pero para pasar a decir yo me he lavado, acá sí voy a usar el verbo être, como lo habíamos usado antes, y el participio pasado correspondiente al verbo lavar, laver, que está acá, verbo del primer grupo, participio pasado con e accent. Je me suis lavé. Tu. Perdón, vamos a ponerlo primero en presente. Y esto entonces lo vamos a desplazar. Vamos a ponerlo así. Je me lave. Tu te laves. El pasado compuesto va a ser tu. Si yo mantengo como es, debería ser así. Tu te laves. Pero acá sucede algo muy particular, que a ellos no les va a gustar. Entonces, vamos a decirlo así. Tu te lavé. Il se lave, presente.
Il se lave. Fíjense entonces cómo sigue estando el verbo être en presente. Lo que cambia es que cambia. En realidad respetamos que el verbo no es un verbo normal. Bien. ¿Se acuerdan que con los verbos de movimiento, cuando uno conjugaba con être, había una concordancia en género y en número? Bueno, acá va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo en presente, yo digo, ella se lava, y en ese caso, estos dos son iguales. Il se lave, él se lava, ella se lava, él se lava, no hay ningún cambio. Cuando yo vaya al passé composé, sí que va a haber un cambio. Y va a ser solo la marca del femenino. Miren. Distinto, ¿ah? Cuando nosotros en presente decíamos nous l'avons. Nous, attention, nous sommes, vamos a correr este lugar, nous sommes lavés. Miren qué largo. Pero bueno, para nosotros también es así, nosotros nos hemos lavado. Nous sommes lavés. Y volvemos a esto mismo. Concordancia. Nosotros, en género, en número primero. En este caso, nosotros. Si hubiésemos sido mujeres, decimos lavé. Con vous va a pasar lo mismo. Para el presente va a ser vous lavez. Para el pasado va a ser vous êtes lavé. Y dependiendo de la situación, va a ser cómo voy a concordar en singular femenino, en singular masculino, en plural femenino, en plural masculino. Entonces, de vous lavez, presente, a vous êtes lavé. Con il va a pasar lo mismo. Il se lave, presente, al pasado, il se sont lavé. Lo escribo por las dudas. Il se sont lavé. Hombres. Si fuera ella, en presente, va a ser elle se lave. En pasado, elle se sont lavé. Llenamos la marca tanto del género como del número. Pongo en presente. En el vous no lo pongo porque ya sé que se van a dar cuenta. Él se lava. Entonces, llegado a este punto del video, ¿qué podemos decir como regla general? Que todos los verbos se conjugan con avoir. Como regla general. Cuando se conjugan con avoir, no hay concordancia, ni en género ni en número. Cuando usamos avoir es lo más parecido que tenemos al español, no hay variaciones. Ahora, hay un cierto número de verbos de movimiento que exigen el uso de être. Para esos verbos voy a usar être. Y para los verbos pronominales voy a usar être. ¿Qué más? Entonces, si para avoir no había concordancia en género y número, cada vez que yo conjugue con être, ya sea con los verbos pronominales o con los verbos de movimiento, va a haber una concordancia. Entonces, fíjense que a medida que avanzo y se va complejizando, tengo que prestar atención a cada vez más temas. Pero esto, una vez más, no es nada que ustedes no puedan darse cuenta, no puedan aprender, no puedan ir integrando con el tiempo. Yo sé que lo van a lograr.
Y para eso les dejo entonces al final de este video una serie de ejercicios con las respuestas para que ustedes los hagan y vean si pudieron entender, si algo les sigue costando o en qué momentos siguen teniendo confusiones. Cualquier duda, algo que sientan que se tiene que explicar de vuelta o que no quedó muy claro, podemos verlo ya sea por el grupo de WhatsApp o directamente me pueden consultar en la próxima clase. Je vous envoie un gros bisou à tous et à toutes. Bonne journée et à la semaine prochaine.